que vino sobre el caballo es el negocio, es el comercio. Son las personas que llegaron y empezaron a vender en la comunidad, que en un principio intentaron usar la lengua maya para hacer atractivo el producto, utilizando un traductor, pero al final de cuentas, cuando la gente ya se acostumbró a ser consumista, ok, lo que tengo que hacer es aprender el español para poder comprar. Actitudes negativas en la lengua, cuando debemos decir, bueno, tú necesitas vender, tú tienes que hablar maya, pero no hicimos lo contrario. Quizás el hambre es más fuerte, ¿no? Habrá que entender también qué pasa. El siguiente punto es, desde las propias palabras de doña Victoria, una de las abuelas más ancianas y la primera partera tradicional, fundadora de la comunidad, nos explica cómo es el maya español. Bueno, si tanut ana el maya, tanut ana el español, ich maya, tanut ana el maya, ich español. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, tenemos otra nueva lengua y estamos felices. Dentro del maya entra el español y un ratito el español, un ratito el maya y no hay problema, estamos felices. Bien, entonces el otro impacta. ¿Qué es lo que observo más o menos como, bueno, pues tuve que ver cómo se está dando, no solamente son entrevistas. Ahí, por ejemplo, este es un maya español, literalmente, como lo estamos viendo. Bueno, última invitación, Kimbetik, te compañeros, siete compañeros, o sea, le hachiyan voluntad de tío, Kamaso. Como podemos ver de todo este párrafo, ¿cuántas palabritas mayas están? 1, 2, 3, 4. Ya tenemos un maya español compuesto ya. Ahí está, literalmente en cuerpo, ahí lo tenemos con huesos y todo, lo podemos mirar como objeto, ¿no? Y además, aquí señalan la importancia de la escritura, que es el siguiente, por favor, que esto, por ejemplo, el maya español, cuando estamos hablando, es maya. No importa que entre español o no, solamente lo vamos a ver a través de la escritura, y ese es donde se señala la importancia que tenemos que escribir la lengua. Y eso lo dicen las mismas personas. Porque escribir la lengua es como mirarte en un espejo. Escribir la lengua es ver la lengua de manera, en objeto, ¿no? Así presento una imagen aquí de mi hija para poder señalar que es como hacer eso. ¿Sabes que la lengua se puede mirar? Que, aquí está la lengua, maya, se escucha y se puede ver, ¿no? Entonces esa es la importancia, o más bien el aclamo a la escritura de la lengua, bueno, que generalmente todos ya sabemos, pero es importante saber que la comunidad está interesada también en la escritura. ¿Y qué tipo de escritura? Eso es lo que hay que ver. Siguiente, por favor. Diferente actano, le maya cactanco. Hablamos diferente de la lengua maya. El maya español se clasifica en tonos y estilos. ¿Ok? Bueno, en tonos en cuestiones lingüísticas y estilos en otras cosas, son categorías hechas por el pueblo. No lo estoy considerando como tonos, como lo trabaja la lingüística, sino la gente dice, mi tono es así y mi estilo es así. ¿Y qué es lo que nos da al final de cuentas? De que la lengua no solo es lengua maya, sino es la familia de Valeria, es la familia de Don Lorenzo, es mi familia, son mayeros, no mayeros. Eso es lo que en realidad nos permite conocer al hacer ese estudio. Y entonces, según tono, según su tono, la clasificación por tono lo llevamos a cabo, ahí más o menos describo, en una comida. O sea, surge en un momento donde la familia quiere hablar